Bienvenidas y bienvenidos al tercer y último día de la séptima conferencia Academia contra la Corrupción en las Américas. Ya hemos vivido 2 días intensos de aprendizaje, escuchando a 2 docenas de expertos. Quiero agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana y al Observatorio Fiscal por abrirnos sus puertas. Uno de los propósitos de esta conferencia es promover la enseñanza de la anticorrupción. Creemos que la docencia juega un rol muy importante en lograr los cambios profundos que requiere la prevención y la reducción de la corrupción. La primera mitad del día de hoy, entonces, se dedica a este tema. Aquí en Colombia conocen al doctor Fajardo como político, pero yo lo conocí en un contexto muy diferente. Durante los últimos años, ha sido un miembro de la Facultad de Excelencia en mi universidad, el Tecnológico de Monterrey, en México. En esta capacidad, ha impartido cientos de pláticas a estudiantes y otros grupos de jóvenes sobre el liderazgo, la corrupción y la posibilidad de hacer una diferencia. Algunas de esas pláticas fueron en mis clases de anticorrupción en gobierno, empresas y sociedad. Su forma de compartir sus experiencias es inspiradora. Es por eso que desde hace meses lo invitamos a hablarnos sobre la importancia de la docencia en la lucha anticorrupción. En el fondo sigue siendo un profesor quien deposita su esperanza en las nuevas generaciones, como bien lo demuestra el título de su podcast, El Profesor. Le agradecemos enormemente el que haya tomado una pausa en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo a los miembros de la audiencia que este es un foro académico y neutro. Por favor, no lo politicen con sus preguntas ni comentarios. Sergio es matemático por la Universidad de los Andes en Colombia y doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin. Doctor honoris causa en la Universidad Menéndez Pelayo en España y de la Universidad de Córdoba en Argentina. Fue alcalde de Medellín en el 2003 y posteriormente fue gobernador de Antioquia en el 2012. Fue escogido como el mejor alcalde y el mejor gobernador de Colombia durante sus periodos como gobernante. Fue candidato en el 2010 a la vicepresidencia de Colombia en fórmula con Antanas Mocos. Recientemente fue candidato a la presidencia de Colombia en 2 ocasiones, 2018 y 2022, y actualmente es precandidato a la presidencia. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades, como Berkeley, la Universidad de Colorado, la Católica de Chile y la Universidad de Oslo, entre otras. Actualmente se desempeña como director del Centro de Aprecio por lo Público y es parte del programa Faculty of Excellence de la Escuela de Gobierno y Transformación Público del Tecnológico de Monterrey, en México. Y nos va a presentar Educación y Transparencia, Bases contra la Corrupción. Bienvenido, Sergio. Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Vengo en una condición extraña en este momento. Y es extraña porque la última vez que estuve aquí en la Javeriana, allá al lado, venía en función de figura pública, hablando de la que va a ser Colombia en el año 2050 como político. Pero aquí estoy hoy haciendo parte del Tecnológico de Monterrey. Yo soy profesor del TEC de Monterrey, soy profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y hago parte de un programa maravilloso que se llama Faculty of Excellence, donde personas de diferentes disciplinas, diferentes partes del mundo, nos han contratado para enriquecer la vida del TEC. Y yo lo que soy hoy en el TEC y desde donde yo trabajo, donde tengo mi compromiso, soy profesor de liderazgo público. Hoy no soy profesor de matemáticas, a eso volveré un poco más adelante, pero soy profesor de liderazgo público y de esa perspectiva de liderazgo público es como yo trabajo. Y hago
un breve recuerdo acerca de ese proceso de liderazgo público, en qué consiste y cómo hago yo las cosas. Entonces, retomo. Mi trabajo en el TEC de Monterrey es Faculty of Excellence, profesor de liderazgo público, y la forma como yo me acerco al liderazgo público, y empiezo por la primera onda, excusarme con todos ustedes, con todas ustedes. Yo no soy un académico del mundo del liderazgo público en el sentido formal. Yo soy en inglés se dice un practitioner. Yo soy un líder. He sido un líder público, he gobernado. Yo nunca tomé una clase de liderazgo público y lo que he tenido la oportunidad de hacer es, a partir de mi experiencia, de lo que yo he aprendido en la vida, el camino que he recorrido durante los últimos 25 años y medio, cuando salí de ser profesor de matemáticas acá en Bogotá, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, y me fui a mi ciudad, a mi tierra, Medellín. Es un camino para el cual yo en primera instancia no estaba programado. No era factible que yo fuera hoy, por ejemplo, profesor de liderazgo público en el TEC de Monterrey. Pero así es la vida, ese es el camino recorrido y lo que quiero compartir con ustedes es lo que yo he aprendido. Repito, me excuso, yo no tengo ni un solo paper en esto que voy a tener, porque yo vengo acá a compartir con ustedes desde lo que significa hacer política, estar en la política, llegar al poder y gobernar. Y entonces, ¿cómo se enfrenta la corrupción? Ustedes estudian muchos aspectos que nos sirven muchísimo a nosotros para poder desempeñarnos en lo público, pero vengo en esa otra condición. Y ese es el papel que yo hago en el TEC de Monterrey, que me encanta. Yo he tenido la oportunidad de ir por todo México, con todo tipo de audiencias, rescatando el sentido de lo público, explicándolo por todo México. Y ha sido pues para mí una oportunidad muy valiosa y por eso es que vengo pues acá por invitación de mi colega, y no estoy hablando con una colega política, sino con mi colega del TEC de Monterrey, una amiga mía, y voy a compartir con ustedes lecciones que yo he aprendido acerca de la lucha contra la corrupción en la política, los aprendizajes. Vuelvo y retiro, ya esto por última vez, la última vez repito eso. Entonces me excuso porque no soy un académico. Ustedes todos son académicos, ustedes están trabajando con una cantidad de información, tienen que escribir sus papers, hacen un montón de cosas. Bien, yo les voy a hablar de otra manera. Espero que les guste, porque después de todo, hay dos niveles. Aquí se estudia la corrupción, pero es que los que llegamos al poder somos los que tenemos que enfrentar. O sea, nosotros somos los que estamos en la cancha. Y voy a contarles acerca de qué significa estar en la cancha y qué he aprendido yo estando en esa cancha. Entonces, por eso le puse a esta charla, como se llega, se gobierna. Esa es una convicción muy grande que yo tengo, hace parte de la discusión pública en la que yo estaba involucrado acá en mi país, en Colombia, en términos políticos. Creo profundamente en esa frase y voy a ilustrar, repito, por qué yo digo cómo se llega, se gobierna y las implicaciones que tiene para luchar contra la corrupción. Partiendo también de otra observación que a mí me parece muy importante, que muchas veces se minimiza, o no se minimiza o no se le pone tanto la atención. La persona, el primer educador de Colombia o de México, para decir mis dos países, como digo yo, mis dos países son Colombia y México, es el presidente de la República o la presidenta de la República. Yo soy profesor, eso fue lo que yo escogí ser matemático, científico, profesor. Esa es mi esencia, lo que yo soy en la vida. Ahora estoy en esta función, pero sigo siendo profesor. Pero quien conduce es el primer educador. ¿Cómo habla el presidente? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué pasa con todo eso? Estamos educando. Muchas veces no se tiene en cuenta la dimensión de lo que significa ese papel de quienes estamos en un cargo de responsabilidad pública para educar a la ciudadanía. Hablo de quienes están en el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum, todas las mañanas a esta hora está parada dando una charla que se llama Las Mañaneras, que viene de la experiencia del presidente López Obrador anteriormente, y todos los días, todos los medios, todo México escucha qué es lo que tiene ella para decir, qué está pensando, cómo lo está haciendo, de qué manera lo está tratando. El presidente de Colombia, hoy en funciones, todos los días es figura de los medios de comunicación. Boris se asusta porque vaya a hablar de política, pero yo voy a hablar algo de política porque yo soy político, pues soy esa mezcla, ese híbrido. No se preocupe que no voy a hacer campaña electoral, ustedes voten por quien quieran, pero ese no es el problema. Pero voy a ilustrar, repito, no se mortifiquen por eso, ni la Javeriana, por favor, no es que esté utilizando la universidad para hacer campaña, ni más faltaba. Vengo como profesor del TEC de Monterrey y esto es lo que yo hago siempre. Entonces, con toda esa cantidad de observaciones, empecemos. Y voy a empezar de esta manera.
Te voy a poner aquí una parte de frases, una palabra, para empezar a provocar la discusión. Estoy hablando en términos personales en este momento, con todas las lecciones aprendidas durante toda mi vida, mi recorrido público. Todo eso esa es mi letra, yo hago mis presentaciones, pero voy a añadir algo acá mientras que nos vamos organizando. Y es, yo pongo colores. Hay gente que se burla de mí y dice, Fajardo, que hace imágenes. Yo soy matemático, nosotros pensamos muy distinto, organizamos la mente de una manera muy diferente, pero esos colores que ustedes ven ahí son parte de lo que yo he aprendido en México. Nosotros en Colombia tenemos una biodiversidad extraordinaria, somos los más biodiversos del mundo por metro cuadrado, mucho más que México, lejos que México. Pero en Colombia somos muy tímidos para el tema del color. Nosotros no somos muy coloridos, hay un verde maravilloso, como podemos ver acá, como pasa en tantas partes de nuestro país. Pero México es un país de color. En México, usted, en un plato de comida mexicana, en México usted ve, yo no sé cuántos colores, todo tiene colores. Es lindísimo, a mí me encanta eso. Entonces, yo antes hacía todas mis presentaciones en blanco y negro, sin ningún tipo de cuadrícula, nada, a mano, la hago yo porque me encanta. Pero después de que fui a México y empecé a ver, yo me embriagué de color en México, entonces le pongo colores a todos. Hay gente que se burla y eso, pues, no hay problema, pero queda lindísimo y yo paso contento con mis colores, dibujando, señalando, mostrando. Entonces, voy a poner tres líneas ahí. Una, convicción profunda, esto es un principio, y es, los medios son los que justifican el fin. Aquí ya estamos marcando un terreno en el contexto de lo público, de la política, de la manera como en el terreno del gobierno nosotros nos organizamos. Son los medios los que justifican el fin. Dos, la palabra más importante de toda esta charla, transparencia, esa para mí es la palabra clave desde la perspectiva mía como gobernador. Transparencia. Y la tercera, que es una consecuencia de todo esto, es cómo se llega, se gobierna. ¿Y cómo llegó al poder? Mire cómo hace la campaña, cómo llega y así va a gobernar. Como no puedo dar ejemplos de Colombia, pues, pero se los dejo a ustedes de tarea para que averigüen cómo es eso. Yo creo en estas tres cosas. Ahí están, hacen parte de la manera como hemos construido toda una política y una propuesta política. Entonces voy a poner acá unas frases asociadas con el mundo de la política, de la discusión de lo público, sobre el tema de la corrupción, la moral. Las voy a poner ahí para que las tengamos en mente dentro del mundo de la discusión. Fíjense en esta frase. Esto lo encontré en un artículo que me pasaron que se llama The Problem of Dirty Hands. Está en inglés. La frase dice, should political leaders violate the deepest constraints of morality in order to achieve great goods or avoid disasters for their communities? Esa es una pregunta. Es una pregunta profunda y tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en Colombia y en todo el mundo, alrededor de la política, de lo público. Repito, should political leaders violate the deepest constraints of morality in order to achieve great goods or avoid disasters for their community? Gran pregunta, gran reto. Porque nosotros cuando estamos gobernando permanentemente estamos enfrentando dilemas. ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde cogemos? ¿Qué camino? ¿Qué decisión se toma? Hay un dilema que se plantea en esto. Yo pongo que es falso para mí, pero el dilema es el siguiente, que muchas veces se nos dice, ¿usted quiere actuar correctamente o ser efectivo? A ver, ustedes cojan, pues, yo estoy gobernando. O sea, yo no estoy hablando en abstracto, vamos ganando, vamos a participar en una campaña política, vamos a liderar una sociedad, vamos a tomar las decisiones y allá aparecerá la corrupción o no aparecerá, pero eso es el papel que nosotros tenemos como líderes públicos tomando decisiones. ¿Quiere actuar correctamente o ser efectivo? Está asociado con la frase anterior. Yo digo, se tiene que actuar correctamente y de manera efectiva. Es la forma de resolver el dilema. No es tan sencillo como lo pareciera en primera instancia. Pongo más frases. Así está bien, no te preocupes. Para que no te tengas que bajar. Ok. Pongo más frases. Y repito, todo esto lo estoy haciendo para provocar, para poner un terreno donde vamos a conversar y discutir, para ver qué es lo que hace un gobernante, pues, a ver cómo se lucha contra la corrupción. Yo me leo todo lo que ustedes escriben, pero yo tengo que llegar a gobernar. Entonces,
Dirty actions are part and parcel of ordinary political life. Eso lo dice Levi, no recuerdo exactamente el artículo, perdónenme que no tenga ese artículo pues que ustedes tienen para citar a cada fuente, pero no lo dije yo, ahí está pues entrecomillado por lo menos. Es una forma de entender la política, es una forma de entenderse en este mundo, ahí está, eso hace parte de la vida, así es la política. Otra, politicians must make deals, compromise with interests they abhor, distribute favors and neglect relationships. Eso está escrito por estudiosos de la política, estudiosos de cómo se conduce la política, y es en ese terreno. Hay gente que dice, mire, esto es la política es así, no se enrede con nada. Este es el mundo donde nosotros nos estamos moviendo. Sigo diciendo más cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, mi posición personal, y esa posición, ese tipo de cosas son las que son el terreno preciso para la corrupción, desde mi perspectiva, pero voy a argumentar y les voy a comentar a ustedes. Y pues después, si quieren, podemos conversar, discutir, que me parece muy interesante y me da por eso mucho gusto estar acá. El daño que un político puede causar a su país no tiene que ver con su ideología, sino con su catadura moral, con su decencia personal, con su propia exigencia ética. Lo dice el señor Antonio Caño, es columnista de un periódico que yo leo todos los días, El País Digital. Eso dice, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo se convierte estar de acuerdo, cómo se confronta, cuáles son los dilemas que enfrentamos. Yo digo, ser corrupto no es normal. Una vez estaba en un aeropuerto en Cartagena, en Colombia, vi un señor que iba con esta camiseta, le tomé la foto pues al señor y me pareció espectacular. O sea, yo no sé por qué ese señor en un aeropuerto iba con ser corrupto, no es normal, no estaba en un congreso de estos, ya estaba. Pero esa frase me sirve para lo siguiente. Sigo provocando, estoy poniendo elementos ahí sobre la mesa para que vamos viendo y me interesa mucho ustedes, pues los expertos, acerca de cómo reaccionamos con eso. Voy a hacer unas frases. Las frases vienen de Colombia y de México. Frases de la cultura, entre comillas, o no entre comillas. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia esa no la sabemos de memoria. Echa la ley, echa la trampa. Ponga lo que sea. Toda ley que se hace siempre le encuentra una forma de saltarse la ley. 2. Se obedece pero no se cumple. Eso está desde la colonia, ¿cierto? Ustedes lo saben muy bien. 3. La justicia es para los de Ruana. Esa es una frase colombiana, no es mexicana. Es para los de Ruana. La repetimos fácilmente nosotros en Colombia. Otra que me gusta mucho a mí, la vocación hace ladrón. Otra forma de decirlo. Y lo digo en mexicano. Esta frase la escuché yo en México. No necesito que me den, solo que me pongan donde hay. Eso lo dice en México. O no, Bonnie, pues mi colega mexicano. Otra frase famosa de México. El que no tranza no avanza. Esa es una frase que la repiten en México en cualquier lugar. Otra mexicana. Un político pobre es un pobre político. Eso es un político famoso que lo digo y hay un estatua en Toluca de este señor. Yo estaba allá por el lado del estatua, estoy hablando de yo estoy allá, porque he pasado mucho tiempo en México. Esto lo digo yo, a quien usted tiene precio, se lo encuentro. No se preocupe. Y añado a esto, es millonario y no va a robar, no necesita la plata, que eso es parte de lo que dice. Me dije, no, es que pues un millonario no va a robar por 100.000 pesos o por 2 millones. Pero los millonarios tienen precio y los grandes corruptos en este país, en América Latina, son súper millonarios. No porque porque eso es parte de la trampa. Es que tienen, entonces no necesitan. Entonces los que roban son los que tienen necesidades, los que no tienen la riqueza, falso. De los más grandes corruptos son de los más ricos que tenemos nosotros y muchos son muy ricos porque son muy corruptos. Un voto comprado es un robo asegurado, yo digo eso. Un voto que usted compra es un robo que va a haber en alguna parte. Pagan para llegar, llegan a robar. Esa lo digo yo. Y hay una muy común en Colombia, que es para mí la fatalidad de todo este tema de la corrupción, y es que roban pero que hagan obras. Y es cuando nos rendimos y bueno, se la van a robar, esa es la cultura, pero que nos hagan algo, que no se la roben toda. Todas estas son frases corrientes, repetidas, que aparecen por tantas partes. Entonces estamos luchando contra la corrupción. A ver cómo hacemos con todo esto, cómo se hace.
¿Cómo hacemos para transformar esta sociedad desde el espacio de la política y de lo público? Otra frase les leo. La política corrupta desencadenó una reacción de indiferencia ante lo público. El ciudadano, entre comillas, se vuelve tan cínico que sitúa a todos los políticos en un bajo nivel de apreciación, así que escoge entre todos los inmorales el tipo de inmoral que encuentra más afín o cercano a sus intereses. Eso lo dice un señor, probablemente usted lo ha oído mencionar, Manuel Castells, famoso sociólogo catalán, y dice esto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso es lo que debemos. Y eso es lo que ustedes estudian, y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a cambiar este tipo de cosas? Por eso les digo, yo estoy hablando desde la perspectiva del político, que tiene que enfrentar todo eso, que esto hace parte de nuestra vida. Este es un video que me encantaría si lo podemos ver. Yo no sé si se puede. A ver, está así como recortado. No, pero Fama quiero saber lo que se sube ahí en alcalde. Armando, bueno, ahí en la alcaldía. No arregla calles, no arregla nada, no hace nada, no hace lo que prometió. Y después, entre 4 años de eso, para hacer, por ahí. Entonces, aquí te quiero. Está bien, será que ese Eduardo Exacto, lo que estamos diciendo. Yo creo que precisamente el poder de los corruptos es que todo el mundo piensa como ellos piensan. Que toda la gente que no sabe qué hacer con los ladrones, todos no respetan lo que quieren decir. Entonces, el primer paso para cambiar es llegar con uno diferente. Y el primer paso para ser diferente no va a ofrecer un peso con todo. Y todos estos que pagan hoy roban después. Empiezan a mirar por ojos distintos. Es el de aquí. Sí. Yo creo que lo que quieren quitar es peligro la mirada. Pero a todos que les prestan con un voto, nunca voten por esas personas, nunca voten porque le digan a los sindicatos. Porque el ejemplo que usted va, señora, gracias por 4 años, vale 10.000 pesos, al año vale 25.000 pesos, y si vive por día, te dan 100 pesos por día. Y no te pagan, ni pagan. Por eso, hasta los próximos 4 años, no te va a poder cobrar. Eso es parte, estamos en campaña, estoy haciendo un recorrido. Esta es una parte del Caribe colombiano. Pasame la siguiente. No, Ahí, quiero. Pero explico más acerca de esto y por qué lo pongo. Esa es la expresión. Estoy hablando en el Caribe. Quienes no son de acá pueden notar que todos tenemos acentos diferentes. Y ese es el acento de una mujer en un kiosco en la calle, que ve una vendedora que está en la calle. Y lo que ella dice es exactamente lo que dice el señor Manuel Castells, con una forma mucho más sofisticada. Yo, no, mira, ustedes se van a robar eso. Todos son iguales, prometen y lo cumplen, todos son ladrones. Deme 100.000 pesos que yo voto por usted y dentro de 4 años vuelve otro ladrón. Estamos hablando de qué es lo que pasa en los territorios. ¿Cuál es esa mirada? Esto no es un caso extraordinario. Esto no era nada, pues así que uno dijera, qué cosa tan maravillosa. Así es, así es. Y ella lo dice con acento caribe, otros lo decimos con acento paisa, con acento, el que sea, como tienen tantos acentos Colombia. Pero me gusta ponerle ese video y yo he tenido esa conversación muchas veces en la vida. Yo he recorrido muchas calles. Cuando yo salí pues de acá, yo que iba a saber de ese tipo de cosas, pero ya después de entrar al mundo de la política y lo público, ahí van encontrando sus diligencias. Ahí está esa señora. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago yo para que esa señora vote por mí? Problema del político. Porque entonces está, y lo planteo acá en términos, repito, desde el político. A mí me dicen, cuando nosotros empezamos a hacer política, el voto de ustedes, de lo que nosotros representamos, es un voto de opinión. Se divide entre el voto de opinión y el otro voto. Este no es de opinión, sino que le pagan. Entonces, y si es voto de opinión, se supone que es un voto asociado con personas con una educación, con un tipo de formación, que eventualmente pueden escuchar las propuestas y tomar decisiones racionales, porque eso es lo que se repite siempre, que lo importante son las propuestas. Eso es lo que se repite todos los días en el contexto de la política y lo público. Miren las propuestas, miren con pensamiento crítico, comparen. Sí, eso a mí me parece muy bien. Yo pensaba siempre eso. Ves que detrás de las propuestas hay personas, hay formas, hay prácticas. Entonces, hago una caricatura para explicar. ¿Qué ocurre en muchas partes de Colombia? Hablo de mi país, pero estoy seguro que esto es extensivo a muchos otros lados. Entonces, vamos a una comuna, a un sector de la ciudad de Medellín o de una ciudad de Colombia. Llega el político tradicional. Estoy haciendo una caricatura.
Recuerden que una caricatura es una deformación para plantear un punto, pero para ilustrar. Entonces llega el político. Allá tiene una persona de la Junta de Acción Comunal que es su aliado en el territorio. Entonces, esta persona, cuando llega el político, tiene sentadas en un salón así como este, pero no unas sillas tan elegantes, unas sillas de plástico, está lleno de personas de la comunidad. Esas personas las llevó el líder a esa reunión, llega el candidato, habla el candidato, aplaudan al candidato, el candidato se baja a su carro blindado, saluda a la gente, abraza a todo el mundo, por lo general todo ese mundo político es cariñoso, afable con la gente, abrazos, besos, todo eso. A estas personas que están ahí les dan el refrigerio, como decimos nosotros en Colombia, se comen algo en esa reunión y este líder político después se va, aplauden al próximo alcalde, gobernador o presidente, lo que quiera, él se va y sabe que este líder político le va a poner por lo menos esos votos, ya le demostró que tenía una gente y hace parte de su trabajo. Entonces es una de las formas como se consiguen votos. Entonces la preocupación nuestra era, siempre ha sido, es, y será yo cómo hago que vote una señora que estuvo ahí sentada, que le van a pagar por el voto en el sentido de darle algo físicamente, que tiene esa relación, ¿cómo puede votar por mí? Esa es mi pregunta, ese era el problema que nosotros teníamos. Nosotros lo resolvimos de una manera, no les puedo decir, o les puedo decir, nosotros íbamos caminando, ¿de qué manera logro yo a una señora que no le vamos a dar nada, que hace parte de esa comunidad, que conoce al Señor todo ese tiempo para que vote por mí? Ese es el reto político. Yo siempre he dicho que todas las personas tienen opinión, pero la forma de llegar a la opinión es muy diferente. A ustedes en el mundo académico, personas educadas, sofisticadas, a una persona que está en esa comunidad para lograr ese voto. Se puede hacer, no lo voy a decir ahora cómo hacemos, pero es la presencia, la presencia, la presencia, hasta que la señora dice yo voto por esto. Pero eso es un trabajo, exige trabajo. El uno es una visita, tiene plata, consigue y recibe. Y a nosotros nos toca lucharlo de una manera totalmente distinta para lograr que una persona como esta que estaba ahí vote con nosotros. Todo esto se lo estoy planteando a ustedes como terreno y temas que un político académico, como soy yo vengo del mundo pero soy académico de las matemáticas, soy hoy, reflexiono sobre el tema del liderazgo público y qué es lo que nos encontramos nosotros. Todo lo que ustedes estudian y cómo encontramos nosotros allá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? Que es el reto de otros de estar en la política, por algunas personas. Doy otro salto. Entrevista con Andrés Hernández, el director de Transparencia por Colombia. Yo no me acuerdo cuándo fue esta entrevista ni en dónde, pero ahí está, pues. Pero voy a leer porque aquí hay unas claves muy importantes. Y para mí el trabajo de Transparencia por Colombia, el trabajo que ustedes hacen en muchos lados, es importantísimo para entender, para ubicarnos en el territorio y para transformar la sociedad, que es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuáles son las primeras formas de corrupción en el país? País es Colombia. Contesta Andrés Hernández. La primera y quizás la más grave es la forma como se accede al poder. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes lo financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la política. Totalmente de acuerdo con Andrés Hernández de Transparencia. Eso es correcto. Entonces, si vamos a cambiar esto, tenemos que entender qué es lo que pasa. Yo no pretendo ser exhaustivo ni con todo el rigor para mostrar todas las facetas. Estoy mostrando una que yo he descubierto y cómo nos vamos moviendo. Pero miren lo que dice, la forma como se llega al poder. Solución colombiana, hay que hacer una reforma política. Es una reforma política, entonces nosotros tenemos todas las instituciones, aquí el Consejo Nacional Electoral. Entonces ese tiene que realizar las campañas. Pero el Consejo Nacional Electoral, los que están ahí, son representantes de los partidos políticos elegidos por el Congreso. Básicamente no se realiza una campaña. Pero está en la ley. En Colombia todo está en leyes. Estoy hablando por mi país y estoy hablando como colombiano acá. Todos tenemos leyes para todo. Si fuera por las leyes, aquí no habría problemas. Pero el problema es que nosotros creemos que tenemos una ley y ya resolvimos el problema. Y este es el mundo donde estamos. Y por eso hago toda esta reflexión que estoy haciendo. ¿Cómo llega? Entonces dice, hagamos que sea financiación pública de todas las campañas.
Bien, listo. ¿Ustedes creen que eso resuelve el problema? No, aquí no. Porque hay una cantidad de dinero que entra por todos lados, de todas las formas ocultas y tramposas. Entonces, si fuera todos con recursos públicos y todo lo mismo, bien. Pero eso no es así. Y lo pongo porque estoy hablando de Andrés Hernández, estoy hablando de Transparencia por Colombia, y él tiene toda la razón en lo que está diciendo ahí. Y vamos a ubicarnos a cómo llegamos nosotros. Nuestro propósito es resolver problemas. ¿Cómo llegamos a resolver problemas y cómo lo podemos ir trabajando? Sigo con Andrés. La lucha efectiva contra la corrupción exige tres elementos esenciales: una voluntad política sostenida, una política anticorrupción estratégica, integral, coordinada, y el más alto nivel de transparencia posible en la vida política. Eso es lo que dice él, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que él dice es correcto, y esas son tres condiciones y las voy a examinar con ustedes, mostrando, bueno, hágalo. Ustedes la estudian, mire, aquí está esto, y yo tengo que llegar allá, a mí, ustedes nos van a mirar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos los recursos públicos? Y es muy importante esa coordinación. Por ello, la transparencia es el enemigo natural de la corrupción y del abuso de poder. Un alto nivel de transparencia en la dirección de los asuntos públicos y en el sector privado es primordial para prevenir la corrupción, como también es el derecho a expresar opiniones divergentes y la existencia de unos medios de comunicación realmente independientes. Yo creo que esto lo dijo hace por ahí 4 o 5 años, yo estoy en política desde hace mucho más, pero está diciendo de manera clara, precisa, la esencia de todo esto. Esa es la que yo acojo. Y es profundo lo que estamos viviendo ahí, porque fíjense lo que está diciendo: voluntad política, una política anticorrupción bien diseñada, todo articulado, que se necesita, por supuesto. No lo voy a desconocer, ni más faltaba. Y el alto nivel de transparencia. Esa es la fórmula. Entonces, ustedes, cuando nosotros, la corrupción, ustedes nos están estudiando a nosotros. Cuando yo hablo como político, nos están mirando a nosotros, cómo manejamos los recursos. Entonces, tienen los datos, cómo contrataron, con quién contrataron, cuántos contratos de esta forma, todo lo van analizando. Y nosotros los que estamos allá parados tenemos que estar pensando es cómo vamos a trabajar. Entonces, hago toda esta introducción y termino la introducción con estas palabras de Andrés porque considero que son certeras, precisas, y ese es el reto para mí de la política. Y por eso pongo: transparencia es el primer paso para luchar contra la corrupción y voluntad política. Buena parte de todo esto depende de la voluntad política. Muchas veces cuando uno dice voluntad política mortifica, porque depende de un individuo, depende de un gobierno. Por eso hay diferentes niveles en todo esto. Hay una estructura legal, jurídica, los aparatos del Estado, pero cuando vamos para allá, recuerden la primera frase: echa la ley, echa la trampa. Es un lío muy grande que tenemos nosotros. No sé cómo, ustedes seguramente han analizado cuántas leyes hay para luchar contra la corrupción, qué tan efectiva es, y sacan los números, y eso lo necesitamos saber. Pero voluntad política es lo primero y lo más importante. Yo estoy permanentemente en debates públicos acá alrededor de este tipo de expresiones. Usted tiene la voluntad política y eso empieza por la cabeza. Si la cabeza no tiene esa voluntad política, no va a haber lucha contra la corrupción. Hay la acción del Estado, de todo lo que tiene que ver con la justicia, pero cuando llegamos a manejar los recursos, que nosotros somos los que tenemos que llegar a manejar toda esta cantidad de dinero que se están robando, en muchos robos. La corrupción es una enfermedad muy profunda en nuestro país, de América Latina, de muchas otras partes. Entonces son transparencia, la forma más elemental para que todo se vea. Los corruptos actúan en la oscuridad. Todo se ve. No tienen la voluntad política para que todo se vea. Hay leyes, rendición de cuentas. En la ley está. Tienen que rendir cuentas. Todo gobernante, en toda condición, rinde cuentas. Yo no sé cuántas han examinado ustedes y cuánta gente le ha parado bolas a las rendiciones de cuentas. Pero ahí están los dos elementos, desde mi perspectiva, para gobernar, en el nivel que yo estoy compartiendo hoy con ustedes. Voluntad política y transparencia. No tengo la menor duda que ese es el primer paso para luchar contra la corrupción. Veamos, voy aterrizando. Esta es una frase, este era un artículo que leí hace muchos años, lo escribió en este periódico en El País, Marín Mircea,
Corrupción y transparencia, enemigos íntimos. La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes y no solo de reglas. Ahí voy entrando al terreno de la política, de quienes conducimos, cómo nos comportamos y cuáles son las cosas. Cuando dicen la frase, todos son iguales, prometen y no cumplen, o por ejemplo dicen, la política es el arte de tragarse sapos. Yo no sé qué sapo es y cuál es la definición de sapo, pero es el arte de tragar sapos. Por eso les puse lo de Dirty Hands al comienzo. Dije, esa es una forma de entender y acercarse a la política. ¿Puede haber lucha contra la corrupción bajo esos principios? Yo digo que no. Pero ahora digo, pero ahí está la evidencia. Pues la evidencia la traen ustedes en el sentido de la discusión. Yo creo en esto que dice ahí. Hago un pequeño paréntesis. Yo soy matemático. Mi relación con el mundo es la de un matemático. Yo soy un matemático, un científico, un profesor. Dentro de las matemáticas, ¿saben cuál es el área mía? La lógica matemática. Lo más abstracto de lo abstracto. La lógica matemática, que es la base que le pone el rigor a las matemáticas. Nosotros somos los que le ponemos los lógicos matemáticos dentro de este mundo hermoso que es que son las matemáticas. Somos los que ponemos las bases, el rigor. Esa es la manera como yo me relaciono con el mundo, que se ve reflejada en la manera como me acerco yo como gobernante, como político, a hacer las cosas. Esa es mi formación. Cada uno de nosotros tiene un recorrido y así pasa. Pongo varias cosas acá que yo habitualmente digo, de nuevo en esta etapa de ir convocándolos a ustedes, mostrándoles facetas de lo que pasa y lo que significa gobernar. Yo estaba en muchas campañas políticas, naturalmente, en debates. Entonces, siempre estamos. ¿Cuál es su propuesta contra la corrupción? Yo no sé en cuántos debates. Entonces, el que está aquí dice, pena de muerte. No pasa, dice, pena de muerte. Este sí es un test, así es. Vamos a acabar con todos esos corruptos, tantas, los vamos a meter a la cárcel todo y que se mueran. O hagamos como en Singapur, córtenle la mano al ladrón. Todo ese tipo de cosas las oye uno. Y entonces la gente dice, pero en las elecciones, es en las elecciones que se determina todo este proceso. Es en las elecciones que nosotros tenemos, ¿y por qué digo? Y ahí es la frase que le he repetido desde hace 100 años, de la forma como llega al poder, así se gobierna. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que llega al poder, sacarlo de ahí es prácticamente imposible. Entonces, pues, estoy seguro que ustedes lo han estudiado ya en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Llega el corrupto, pues lo estamos viendo. Encuéntrelo. Ya se robó la plata, mientras que lo juzgan, mientras que despliegan todas las redes anticorrupción, ese señor, esa persona corrupta, ya hizo el daño, ya se robó la plata. Mientras que lo encuentren y lo condenan, van a pasar 100 años y ya nadie se dio cuenta. No puedo dar ejemplos, pero estamos llenos de ejemplos aquí en Colombia y en México y donde quiera que ustedes estén, probablemente ahí está llenos. Entonces esa es la calamidad. Ya llegó, ya robó. Entonces nosotros tenemos que estar evitando todo esto. Una vez que un corrupto llega, es prácticamente imposible sacarlo. Y cuando sale, ya hizo el daño más grande. A veces funciona, a veces no funciona, muchas veces no funciona. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo era gobernador de Antioquia. Antioquia tiene cerca de 8 millones de habitantes. Antioquia tiene más habitantes que Noruega, que Costa Rica, que Uruguay, que muchas partes. Y hay una figura que es el contralor, que es la persona que mira las finanzas de los gobiernos. Entonces, viene por esto, porque ya lo voy a dar el ejemplo aquí con esta parte. Yo digo que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción, es una forma de negociar para llegar. Y después, ¿cómo atacan los corruptos? La acción de los corruptos. Todo esto es intuitivo, pero lo estoy poniendo, como les digo, para provocar, para mirar. Hacer todo el esfuerzo posible para que muy pocas personas entren en la política. Entonces ustedes ven todos estos escándalos, ven todos estos malestares, ven todas las cosas que están pasando y mucha gente dice, no, yo no me quiero meter allá. O sea, usted se va a exponer a entrar a un mundo, a un campo minado, donde hay una cantidad de consecuencias muy negativas
muy difíciles de soportar en el mundo de la política. Dos, atacan con su poder a los enemigos políticos. El corrupto llega y hay una red de corrupción. En instituciones están regados por todas partes y despliegan esa capacidad para atacar a sus enemigos políticos. Y al mismo tiempo tienen la capacidad para proteger a sus amigos. Por eso es que es tan difícil luchar contra la corrupción. Una vez que entraron allá, es prácticamente imposible. Entonces voy a dar un ejemplo personal. Gobernador de Antioquia, yo terminé de ser gobernador, con mucho orgullo fuimos escogidos por los mejores de Colombia y ahora. Y llega el nuevo gobernador, eligen a un contralor, y ese contralor empieza a hacer lo siguiente. Revise todos los contratos que se habían hecho cuando yo era gobernador. Y a cada contrato, hágale una investigación. Yo le hice a usted le dice a un abogado, mire este contrato, vea a ver cómo le abre una investigación. El abogado dice, a mí me parece que aquí esto no estuvo claro porque falta un paso. Sea cierto o no, pero entonces ya lo ponen a usted en el circuito y está investigado. Entonces ya usted tiene que responder. ¿Ustedes cuántos profesores tienen su abogado personal? Pues yo nunca tuve abogado cuando era profesor. Yo recibo mi sueldo, me hacen las deducciones y voy al banco a retirar el dinero de lo que me pagaron. Yo no sé si a ustedes les tocaba mucho más complicado que eso. Cuando uno con un profesor, con un abogado. Entonces usted ya tiene, le hablan de investigación, ya tiene que conseguir abogado. Y los abogados valen plata. Para que vayan viendo lo que nos toca. Y entonces empiezan, investiga este puente que se construyó. Sale en el periódico, investigado por corrupción, este contrato. Ya usted quedó marcado pues ante el público. Y en todos esos contratos, eso es parte de la Secretaría de Infraestructura, que es una contratación delegada, ya responden por eso. Pero dicen, pero el gobernador es Sergio Fajardo, lo vinculamos porque es el jefe de todos. Entonces yo estoy en 200 investigaciones. Para atacarme a mí, meten a toda una cantidad de gente que ha trabajado con uno, los hacen investigar. Y todos tenemos que tener abogados. Y entonces sale en el periódico, Contraloría investiga a Fajardo por contrato de tal cosa. Quedamos expuestos al público. Nosotros sabemos, por lo general, eso aparece primero antes de que yo reciba la citación de que me están investigando. Pero eso no es nada. En este caso particular, por ejemplo, para que vean cómo es de cruel esta vida y esta lucha contra la corrupción, porque esta es la batalla, el señor Contralor de Antioquia, el departamento, el estado, donde Medellín es la capital, el señor Contralor en ejercicio lo capturaron por corrupto, al que en ejercicio, que es una cosa extraordinaria. ¿Cómo sería de corrupto que lo capturaran? En ejercicio, siendo Contralor de Antioquia, que es un cargo importante, porque con su familia se había hecho unas liposucciones, encontraron que era un gran pillo. Lo metieron a la cárcel. Ese señor me abrió a mí, antes de irse para la cárcel, 200 investigaciones. ¿Sí me entienden lo que significa esta batalla? O sea, estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Vean lo que le toca. En la cárcel el señor y yo respondiendo por las acusaciones que me mandó un corrupto, que ya está demostrado que es corrupto, ya no es mi opinión personal. Esta es la vida que nosotros enfrentamos. Y eso es lo que hacen. Y ellos tienen ese contralor y a uno le dicen, mire el contralor, ¿para qué necesita el contralor? Para cuando se está moviendo por acá lo que no se debe mover, mira para allá. Y empieza a mirar, a este lo tenemos que joder. Voy a usar una palabra colombiana. Lo tenemos que joder. Abra la investigación, dele, empapélelo y tenga investigaciones por todas partes. ¿Cuánto valen los abogados? Uno tiene una póliza que le cubre parte de la defensa judicial, pero usted lo tiene en 10 años defendiéndose. 10 años. ¿Quién se acuerda de uno? Y después, como pasado hasta el día de hoy y pasará siempre, pues libres, pero ya nos hicieron pasar por todo esto. Eso es lucha contra la corrupción. Sigo. Pues ya casi voy a terminar, porque me dijo Bonnie que tengo 10 minutos. Entonces, ¿listo? Bueno, estamos nosotros en el poder, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a hablar, ya llegamos. ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Plan de desarrollo. Recuerden cómo funcionan los gobiernos. Usted tiene un programa de gobierno, hace una campaña, dice qué es lo que va a hacer, y después de que gana, pues convierte ese plan de desarrollo, ese programa de gobierno en un plan de desarrollo. En Colombia, el plan de desarrollo es una obligación de ley rigurosa, juiciosa en nuestro país.
Hay un procedimiento. En México no es vinculante. En Colombia sí es vinculante y usted tiene un plan de desarrollo y lo puede sacar si no cumple con el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo tiene que ser la consecuencia natural del programa de gobierno que hizo. Lo comprometió, lo convierte en una ruta de trabajo. Y entonces, ¿qué es la voluntad política? ¿Qué es la transparencia? El primer punto del plan de gobierno de nosotros, estoy hablando de la gobernación, yo fui alcalde y aprendí mucho. Aquí ya, con toda esa lección aprendida, la primera línea del plan de desarrollo de nosotros es Antioquia Legal. La primera línea. La segunda, la educación como motor de la transformación. Yo todavía estaba con la educación, pero va de segunda, no de primera. Antioquia Legal. Antioquia es segura y previene la violencia, Antioquia es incluyente y social, Antioquia es verde y sostenible, y el proyecto integral de Urabá, y etc. Primera línea. Eso es voluntad política, porque nosotros vamos a presentarle al órgano que nos corresponde, asamblea, consejo, aprobar el plan de desarrollo. Primero, la lucha contra la corrupción, la legalidad. Eso es la voluntad política de la que se habla y que se en abstracto. Y pasamos a convertir todo esto que les estoy diciendo yo. Bueno, vamos a ver, llegamos al poder nosotros. Entonces, en Antioquia no se pierde un peso. Primer programa. Esa primera línea tiene estas cinco programas. En Antioquia no se pierde un peso. Gobernación transparente, municipio transparente y legal. Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz. Es el cuento. ¿Usted qué lo quiere? ¿Lo quiere ser eficiente o quiere ser correcto? Eficiente y eficaz. Ahí están las acciones. La legalidad de la escuela. ¿Cómo llevamos los conceptos de legalidad al espacio de la escuela, los colegios, las escuelas del territorio? Cuarto, promoción de la legalidad en campos estratégicos. Ahí está la acción. La legalidad de la actividad minera, en los negocios, Antioquia Juega Limpio, legal para el medio ambiente, etc. Antioquia entiende la legalidad. ¿Cómo explicamos esto permanentemente? Lo que yo les estoy mostrando a ustedes es, por eso pongo toda una cantidad de cosas adelante. Mire esto, estos son los principios, esto es lo que creemos, esto es lo que hacemos. ¡Pum! Llegamos al poder, ahora lo vamos a hacer, así se hace. Todo esto es voluntad política. Nosotros tenemos unas leyes en Colombia para contratación, para todo hay leyes. Pero todo esto fundamentalmente está por fuera de las leyes, en adición a las leyes. No voy a, ni más faltaba que fuera a desconocer las leyes si las necesitamos, pero todas estas son acciones de voluntad política, la acción propia para construir la transparencia. Esa es la manera como, y así es como enfrentamos nosotros la corrupción. Voy a decir dos, tres cosas más. Lo pongo en esta imagen y voy a ir rápido pues para que te perceben. Y un peso por un voto. Ya lo había dicho, un voto comprado es un robo asegurado. Nosotros no pagamos un peso por un voto. No hay una sola persona que haya dicho que nosotros hemos pagado algo por un voto. Esa es una decisión política. ¿Cómo vamos a llegar? Hay gente que dice, nos tenemos que juntar, no importa. Yo he dicho, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa. Y entonces hay gente que dice, es una palabra. Porque es que así es la política. Y hay que tragarse estos sapos. Y yo prefiero perder. Yo sé que este señor es corrupto, que pone todos estos votos y que si él me pone todos esos votos, yo gano. Como esto es lo que pensamos, que como se llega a ese gobierno, yo no acepto esto. Hay que aceptarlo. ¿Por qué? Y esa es la excusa siempre. Porque es una cosa menor para algo muy grande que vamos a hacer. Entonces eso grande borra la trampita que hicimos para llegar allá eventualmente. Y por eso estamos también hablando de los terrenos de la ética, que van íntimamente ligados. Ya les voy a mostrar un poco. Esto fue lo primero que yo hice cuando entré como gobernador. Entrando, creamos un sistema de contratación, en adición a lo que dice la ley, que se llama muchos ojos, pocas manos. La idea es elemental. Muchos ojos nos ven, transparencia, transparencia, siempre es una obsesión. ¿Cómo hacemos que esto se vea? Muchos ojos, pocas manos, muy poquitas personas le meten las manos a las cosas. Ya vamos a ver cómo. Las ferias de la transparencia, nos inventamos unas ferias de la transparencia. Explique, muestre todo lo que vamos a contratar. Todo gobierno es capaz de presentar el público que va a contratar el año entrante. ¿Cuáles son los procesos? Acuerdos públicos, por ejemplo. Nosotros, en cada tema que estamos avanzando, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cómo nos va a perder un peso acá? Entonces nosotros hacemos un acuerdo, hicimos un acuerdo con cada municipio. En Colombia, el poder es un poder central, diferente a México. México es un poder federal. Los poderes funcionan distinto. En Colombia, el poder municipal es muy potente. En México, es más, el poder, pues, por supuesto, es del gobierno
central, pero federal, pero el gobierno estatal es muy fuerte en México. Es en el espíritu de los Estados Unidos, un sistema federal que nosotros no tenemos. Entonces, por ejemplo, Antioquia tiene 125 municipios. Es el departamento que más municipios tiene. Cuando yo gané las elecciones, 120 de esos alcaldes están en contra mía en términos políticos, la campaña. Entonces, inmediatamente pensaron, pues aquí nos fregamos, porque pues llega este a gobernar, nosotros estábamos en contra de él, todo el mundo sabe por quién iba, pero nosotros ganamos lejos, nos fregamos porque nos va a quitar la plata. ¿Qué hacemos nosotros? Y así es como para mí. Y es que hicimos, con todo municipio voy a trabajar. No importa lo que usted me haya dicho, señor alcalde, eso es otro tema. Aquí vamos a jugar en todo municipio, con cada municipio entonces será acuerdos públicos municipales, todo el mundo los ve. La gobernación de Antioquia con el municipio de Santa Fe de Antioquia. ¿Cuáles son los proyectos? Estos 4 proyectos. La gobernación pone tanto, la alcaldía de ese municipio pone tanto, estos son los proyectos, siempre cuál es el criterio para que no se pierda un peso, cada proyecto trae la transparencia dentro de todo eso, y estos son los recursos, y todos lo sabíamos, y a todos le cumplíamos. Para mí, dentro de la política y para luchar contra la corrupción, esa es la forma como yo lo entiendo, llegar al poder es definir la cancha donde vamos a jugar, y las reglas con las que vamos a jugar. Esa es la mirada mía con respecto a lo público, y viniendo de donde yo vengo. Vamos a jugar en este terreno, estas son las reglas. Con todos trabajé y no era que como es el cuate mío para hablar en mexicano, para hablar el cuate mío, entonces a este sí le va a ir bien y conmigo le va a ir mal, el que no me votó por mí, con todos. No hay uno solo que pueda decir que favoreció a alguien distinto, pero hay que cumplir las reglas, se las tiene que empezar a cumplir uno. Porque detrás de todo este mundo de la legalidad hay muchas reglas, pero muchas veces son reglas de papel, se dice una cosa y por debajo se incumple, como es habitual. Cuando los actores saben que quien está cumpliendo cumple las reglas, todo el mundo las respeta. Así no les guste, pero saben que estamos jugando claro. Es lo mismo con la mafia. Aquí hay unos grupos mafiosos. Y entonces sale un gobernante y dice, vamos a luchar contra todos los grupos. Y todo el mundo sabe que es amigo de uno de estos. Y todos los otros saben, porque eso se sabe entre todos. La clave de todo esto, dentro de la legalidad, la transparencia, la voluntad política, es en qué cancha jugamos. Póngase reglas claras y estoy partiendo a través de todos estos. Contratistas al tablero. Todo contratista tiene que rendirnos cuentas públicas. Cómo nos ingeniamos mecanismos para que cada obra, para cada proyecto, tenga un mecanismo de rendición pública. Organizamos las veedurías ciudadanas, organizamos un montón de elementos de participación. Pactos de transparencia. Hoy en Colombia se discute mucho acerca de la corrupción, pues está todos los días, pero en el sector de la salud, ¿qué hacíamos nosotros? Todos los hospitales públicos, todos los gerentes, ¿cómo vamos a organizar nuestros recursos? ¿Quiénes van a responder? Esto es lo que vamos a responder. Todos firman, todos hacemos un proceso, seguimiento permanente, eso es lo que hay que estar encima, siga, va respondiendo. Usted tiene la ruta clara y va respondiendo paso por paso. Eso da visibilidad y todo esto es que redunda en confianza para quien gobierna, pero parte de una voluntad política para hacer las cosas. Entonces no es, nos toca hacer esto para que nos aprueben este proyecto, pues que no aprueben el proyecto. Ustedes deciden, hagamos eso para que lo aprueben o que no aprueben el proyecto, si es que tiene que llegar a esa decisión. Todo esto es la forma, pues ya voy a parar acá, pero muchos ojos, pocas manos. Repito, explico básicamente en qué consiste muchos ojos, pocas manos. Este es un aprendizaje muy sencillo. Me va a contratar a alguien. Toda contratación arranca en una secretaría. Entonces vamos a construir una vía que se necesita para una parte del departamento. Eso requiere un proceso de licitación, requiere pues toda una cantidad de trámites que están normados y que se tienen que hacer. ¿Qué hacemos nosotros sobre ese proceso de contratación que ya está? Lo primero que hacemos es, usted va a contratar una vía en el lugar donde se detecta y se da la necesidad de la vía, la Secretaría de Infraestructura, allá tiene que tener un comité que tiene que presentar dentro de su misma secretaría las razones para la necesidad de la vía. Otros están presentando los estudios económicos. Ya termino, ya voy a terminar. Déjeme terminar esta frase ya. Bonnie es muy riguroso en México y aquí. Ella es de origen americano, ella es mexicana también, entonces es muy riguroso. Nosotros aquí somos un poquito más
laxos en ciertas cosas. Pero bueno, ya termino. Entonces, arranca desde esa secretaría y todo ese proceso pasa que la persona que dirige la secretaria, tiene que recoger todo lo que se construyó, dónde están los estudios y llega la secretaria y dice, yo respondo por eso. Después de recoger todo lo que se hizo, comité de evaluación, comité de asesoría, llega acá. Y después se tiene que presentar en otro comité de la gobernación, de la institución, donde está la Secretaría General, la Secretaría de Hacienda, 4 secretarías, y esa secretaria tiene que ir a presentar allá y decir por qué se debe aprobar el proyecto. Y tiene que mostrar por qué cada paso que se hizo, quién participó en cada paso, quiénes fueron los que hicieron en este comité, y entonces, muchos ojos, esto va pasando de un lugar a otro, pero son muy poquitos los que van a responder. Pasa por esa secretaría y este comité discute. Después de todo eso, ustedes dicen, ¿aprobamos o no aprobamos en ese comité? Hay gente que dice, no, es que eso dificulta, no dificulta nada, ese es un cuentazo tremendo. Se pueden hacer los pasos, se pueden hacer bien, se pueden hacer rápido, se pueden hacer de manera eficiente. Y son muchos ojos los que han participado en todo el proceso, pero muy poquitas manos, y lo tenemos acá. Cuando termina eso, usted tiene la historia de lo que fue ese proceso de contratación, tiene todas las personas que participaron, qué dijo, cómo participó, cómo funcionó, y este es el resultado. Ustedes no se imaginan lo que ha significado eso para todas las investigaciones que nos han hecho. Ah, es que esto estaba mal hecho, miren, aquí está. Aquí está muchos ojos, pocas manos. Ese nombre se lo pusimos nosotros. Ese es un decreto de nosotros. Eso no es obligación en Colombia por ley. Pero lo implementamos y háganlo. Y lo hacen todos los que están participando. Y eso genera transparencia, genera seguridad para los que estamos participando ahí. No ha habido una sola persona que haya trabajado conmigo que esté acusada de corrupción. Ni una. Y ya ha sido 8 años gobernando. Y todo lo que nos han investigado, empezando por mí, ni uno, ni va a haber. Pero nosotros teníamos una forma de llegar al poder. Todo esto es una manera de explicar la forma de actuar en la corrupción, en el terreno, en la cancha. Cómo los gobernantes, todo lo que ustedes investigan, cómo nos investigan, todo lo que está pasando, yo les cuento desde el que está metido allá adentro, que está haciendo los contratos, que ustedes van a mirar, que está tomando las decisiones, que ustedes tienen que estudiar, nos tienen que mirar con toda la exigencia, con todo el rigor. Entonces, es la otra cara de la moneda. Y ese es el reto político para nosotros, para mí. La voluntad política de la transparencia. Las leyes están, las tenemos que cumplir. Pero nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos? Esa es la manera y eso es lo mejor que yo puedo aportarles a ustedes. Para que cuando estén estudiando todo esto, estén mirando. Muchas de estas cosas, hay experiencias valiosas en muchas partes del mundo. Hay mucha gente que ha hecho cosas. Las tenemos que recoger, aprender. Vamos. Y eso es parte de lo que yo les sugiero. Miren experiencias de diferente naturaleza, cómo nos pueden servir, cómo nos pueden enriquecer a muchos de nosotros, dónde hay alertas, dónde tenemos que mirar. Nosotros, por ejemplo, teníamos con la Universidad de Antioquia, hicimos un libro blanco a la entrada, pues no es que ya no pude mostrar todo esto, pero bueno. Con la Universidad de Antioquia teníamos el Observatorio de la Contratación, pero no era para que trabajara, sino allá en la universidad, ustedes ayúdenos a revisar todo esto, háganle seguimiento a todos estos procesos con la mejor calidad de las personas que están allá para que estuvieran haciendo, estudiantes haciendo prácticas, revisando todo contrato. Y nosotros era transparencia, vengan, mírenos, ayúdenos, mírenos por todos lados, respongámonos públicamente. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es la riqueza que, para mí, la mayor riqueza de un político? Y es la confianza. Entonces la gente confía. La gente confía y dice, aquí se puede, es transparente. Esa es la diferencia para mí, como político, como gobernante, como gestión de lo público, en esta lucha tan tremenda que es la más difícil de todas, que es la lucha contra la corrupción. Bueno, yo termino pues ahí, Connie, muchas gracias. ¿Qué hago yo ahora? Espera tantito. Muchas gracias, Sergio, por compartir con nosotros estas preguntas, ideas y frases que te han servido para provocar el debate y la reflexión entre los jóvenes acerca de la corrupción, la transparencia y la política. Me encanta que la educación sea tan prioritario en tu plan político. Se nota que estos son temas que te apasionan. Ahora, vamos a recorrer la primera sesión dictaminada hasta las 10:30 para dejar espacio para preguntas. ¿Hay alguna pregunta?
En estos días, justo Boni, el primer día nos hizo una presentación, por ejemplo, en Guatemala, hubo un candidato que se montó en una plataforma hablando de anticorrupción y eventualmente cuando fue presidente, de hecho lo que hizo fue desmontar todo lo que había en corrupción. Ayer un colega de Brasil que levantó la mano, seguramente te preguntará ahorita, básicamente nos decía si el populismo puede pelear con la anticorrupción y el populismo es como la bandera con la que todo el mundo gana. Al momento de llegar es como la promesa incumplida, de un día es como eterno retorno, ¿no? Como que cada gobierno, el equilibrio de Nash de cómo son las campañas políticas es voy a pelear con la corrupción del anterior, pero cuando se llega parece que todo es más opaco. Entonces la primera pregunta es, desde la región más desigual del mundo, ¿cómo hacemos que la lucha anticorrupción sea realmente sexy y sea real que se dé? Y la segunda, yo diría como en términos pues de todo lo que hemos visto, ¿cuáles son los retos que vos identificas para hacer evaluaciones eventualmente de impacto, papers académicos en los cuales uno mida esta gobernación o esta presidencia fue más transparente que la otra? Porque digamos que eventualmente cuando uno se mete con educación, el retorno de un proyecto dura 30 años para ver retornos. Entonces, te quería hacer como esas dos preguntas, ¿no? Es decir, como en este equilibrio que siempre todo el mundo habla contra corrupción, ¿cómo hacerlo realmente vendible? Y de segunda forma, ¿qué retos ves tú que hay para la medición cuando la academia se quiere meter a hacer mediciones y papers sobre la corrupción? Bueno, gracias. Primero, te voy a contradecir en algo. ¿Qué es el problema de la educación? Porque siempre se dice la educación a largo plazo. Nosotros latinoamericanos no hemos hecho cada día, que estoy exagerando por supuesto cuando digo esto, pero nosotros no tenemos ningún proyecto de largo plazo, ni uno. Entonces la educación, que siempre suena tan bien, porque hablar de educación es atractivo, educación genera simpatía, quien está en contra de que todos los niños y las niñas de Colombia que tienen 2 años tengan un servicio de primera infancia y que en todas las escuelas haya una alimentación, el programa de alimentación escolar, una alimentación balanceada, porque para muchos niños y niñas en esta región tan desigual, esa comida en la escuela es la mejor. ¿Quién está en contra de eso? Nadie, todos estamos a favor. El problema entonces es que esto es de largo plazo. Y esa es la trampa de la educación. Yo no creo que sea a largo plazo y ese es el reto político. Cómo cada paso que yo doy se va viendo, se va mostrando, se va incorporando. Porque cuando usted piensa solo en largo plazo, lo vamos alcanzando. Pero el reto es que cada paso que se da se ve, se va viendo la transformación y en la medida que usted va avanzando y va mostrando, va cambiando las condiciones y se va viendo de una manera distinta a largo plazo. Ese es para mí es el reto político. Esa es clave. Entonces, para eso es la pedagogía. Y para eso usted tiene que ir narrando cada paso que da. Por ejemplo, para hablar, estoy haciendo una pequeña divagación acerca de educación, pero tiene que ver con todas estas cosas porque tú lo preguntas. ¿Ustedes cuántos presidentes han visto a este, el anterior y el anterior? No es un tema con el presidente hoy, sino en los presidentes de nosotros en Colombia. ¿Cuántos presidentes ha visto usted en una escuela, en una universidad, en un centro de investigación, con una maestra al lado? ¿Cuántos? A ver si se les viene a la memoria. Dígame, una vez, yo no estoy diciendo pues que se la pasaba ya, pero una vez, nunca. La educación es muy buena para hablar, genera simpatía en el discurso, es fácil de prometer y después se incumple porque está esa visión de que esto es de largo plazo y entonces no le da el rendimiento. Vamos a mejorar las matemáticas en Colombia. Yo me voy a morir sin ver las matemáticas en el nivel que yo quisiera. Entonces yo estoy gobernando y digo, no, ¿para qué me meten en ese programa? Si eso no lo voy a ver nunca, entonces chao. No, no, sí se puede hacer, el reto es cómo voy haciendo paso por paso. Por eso son los medios, justifican el fin. El camino es la esencia de toda la transformación. Esa es una visión personal acerca de cómo se hace la transformación. Y ese es un reto político muy grande. Ahora, ¿cuál era la otra que estábamos hablando en términos de esto? Hacerlo sexy. La lucha contra la corrupción es sexy. En presidencia en Colombia la vez pasada casi era un señor que estaba todo el tiempo hablando de educación y estaba hablando en unos términos, lo que pasa eran los términos que utilizaba para referirse a la corrupción. A la gente le mortifica la corrupción, la idea de la corrupción, por eso si yo salgo a decir cadena perpetua para un corrupto. Y toda mentira, muy bueno, muy bueno. Entonces se mira desde esa perspectiva populista
donde se da el populismo, una forma de mirarlo es soluciones triviales a problemas muy complejos. Póngale, aquí en Colombia hay un derecho punitivo y es a todo póngale penas, penas. Hombre, que los jóvenes están delinquiendo, pues ponga que son responsables desde los 12 años, cada vez vamos a bajar más. Y esa es la mentalidad colombiana, esa es una mentalidad nuestra en Colombia. Y entonces eso tiene su atractivo y por eso somos, nosotros en nuestro país, creemos que hecha la ley, resuelto el problema. Y esa es una de las incapacidades culturales nuestras para transformar la sociedad. Yo vengo de otro mundo muy distinto, a mirar los problemas. Yo vengo del mundo de las matemáticas. Nosotros, ¿qué hacemos los matemáticos? Resolvemos problemas. Entiende el problema, cuáles son los componentes, organiza y empieza a dar solución y siga. Pero ese tema de la ley y esa manera como lo miramos en Colombia es uno de esos problemas más grandes. Todo el mundo le aseguro que está de acuerdo. Un violador, pena de muerte. Listo, este sí es valiente. Eso es parte de lo que nos toca a nosotros, de lo que creamos o no creamos, pero esa es una limitación y es un tema cultural. ¿Cómo se hace? Haciendo y mostrando, haciendo y mostrando. No hay otra. No hay otra forma de hacerlo para cambiar nuestra sociedad. Empiece a darle de forma sistemática hasta que va teniendo y vamos calando culturalmente, vamos penetrando y vamos haciendo la transformación. La lucha contra la corrupción es eso. Ahora, decir que, como yo lo digo aquí, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Que los corruptos no lleguen. La gente dice, no, usted no tiene ni idea de cómo luchar contra la corrupción, porque no es sexy en esos términos. Entonces, ese es uno de los retos, porque además, una forma que a mí me gusta visualizar el tema de la corrupción, yo siempre digo, ¿a quién le roban los corruptos? Pues a los pobres. A los ricos no le han robado nunca. Ese no es el problema para ponerlo en los términos que se discuten estos días. El problema de la corrupción es muy fregado en el siguiente, fregado en colombiano, que en México significa otra cosa. Es muy complicado por la siguiente razón. Si ustedes van en la calle y le roban el celular, ustedes sienten, me robaron, me quitaron algo que yo tenía, me costó tanto, ahí era mi instrumento de trabajo, se fueron las fotos de mi hija, tenía todos estos documentos, perdí. La corrupción es que me están quitando lo que yo podía tener, pero yo no lo tengo y no lo he visto. Y el arte de todos estos corruptos es que usted no va a ver eso. Entonces, los que se roban esa plata, después llegan con la plata que se robaron a los que les robaron y les reparten migajas en el proceso electoral. De nuevo, es una caricatura, pero representa mucho lo que pasa. Entonces, es más difícil llegar a una comunidad y estar en esta comunidad y decirle a la comunidad, allá en este lote podríamos tener un colegio de esta forma. Es muy difícil entender eso desde el punto de vista de imaginación, de razonamiento, es muy complicado entender. Por eso es atractivo decir, lo metemos a la cárcel de por vida. En Colombia no hay sanción moral. ¿Cuántos van a la cárcel y después no tienen en la misma sociedad sanción moral? Pero no puedo dar ejemplos. Estoy tratando de no decir ni una palabra para que nadie se vaya a mortificar. ¿Sí? Pero no hay sanción moral. Entonces eso es parte del reto. ¿Y cómo pasa? Pasa por el liderazgo. Tenemos que tener el aparato judicial, toda esa estructura afinada, entendida, los organismos de control, cómo se escogen las personas que están en los organismos de control para luchar contra la corrupción. Todo eso, esa película la sabemos. Entonces, mucho de esto es una cantidad de cosas que nos engañamos entre nosotros mismos. Y esa es la magia de los corruptos. Todos son iguales, esto es lo mismo. O sea, es así. Y esa es una de las batallas. Cuando es que así es esto. Peña Nieto en México, decía, en México hay más corrupción que en Colombia. Esa es mi percepción. Así es que esta es la cultura. Es la cultura mexicana. Yo no creo que tengamos que aceptar que esa es la cultura, pero sí tenemos todos estos rasgos. Entonces es ahí, para mí, ese es el terreno. Y depende mucho de individuos. Y eso a veces mortifica, porque es que depende de usted. Pues sí, ¿qué hacemos? Yo aprendí de entrar los mocos acá para entrar al mundo de la política. Y en Colombia se habla de cultura ciudadana para entrar los mocos, aquí en Bogotá. Y fue una gran lección, pero hay que darle. Para mí, pues estoy hablando desde la perspectiva de un profesor que se fue a ser político, que es profesor hoy y que después volvería a ser profesor de matemáticas. Sí, pues.